Mientras le sigan dando jugada, el Monri se siente dueño de Morena. Por otra parte, su equipo político está encaminado a tener control en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, donde todavía los escombros del PRD se mantienen con una dirigencia, incluso con algunos diputados. Bueno, pues el Monri junto con otros legisladores tratan de apropiarse, incluso con los chuchos. Ya ve que el Monri es muy proclive a eso, pero aparte se siente dueño de Morena. Y mientras la dirigente Luisa María Alcalde, esperamos la convocatoria al Consejo Político Nacional para que ya se definan las directrices de lo que va a ser la elección 2027, pues el Monri aprovecha, escribió en el periódico El Universal: no me haga pensar que el Monri pudo haber estado en el juego, porque puede ser, son del grupo de Gabriela Jiménez y de María Teresa Ili. La hija de Papi habría llegado como diputada plurinominal de algún acuerdo que haya hecho el Monri, porque tampoco está descabellado, conociendo sus antecedentes de Judas como es. Bueno, esta es la razón por la que Morena corre el riesgo de dividirse, según Monreal. Esto ya calienta, porque una cosa es que pueda pues dar a conocer sus opiniones, es al final de cuentas diputado federal, es el líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja. El diputado aseguró que las etiquetas al interior del movimiento pueden evitar la llegada de nuevos perfiles necesarios para renovar el partido. Nada más que hay que decir que esos nuevos perfiles tendrían que ser sus familiares, porque en tanto David Monreal es actualmente gobernador, su hermano gobierna la ciudad, el estado de Zacatecas, pues ya quiere, o ya impulsa, pues, mejor dicho, a su otro hermano, Saúl Monreal, para que lo suceda en el trono. Actualmente senador con licencia, y la licencia parece que ya va por ese lado. Estaremos atentos a eso. Morena vive momentos de tensión debido a las primeras crisis que se están experimentando a 6 meses del inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una de las crisis más recientes fue el jalón de orejas que la mandataria le dio a la senadora Andrea Chávez, a quien la oposición acusó de actos anticipados de campaña. Esto debido a que colocó su nombre y rostro en una ambulancia que ofrece servicios de salud en Chihuahua. Además, aseguran que Ricardo Sheffield, ex titular de la Profeco, tiene un pie fuera del partido debido a que no le gusta la manera de operar del líder de la bancada en el Senado, Adán Augusto López. ¿Qué dice Monreal sobre las divisiones en Morena? Bajo este contexto, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hizo una reflexión mediante un artículo de opinión y reveló las razones por las que su partido podría empezar a dividirse. Según Monreal, el verdadero riesgo para el movimiento viene desde el interior, esto debido a la formación de tribus y las diferencias que tienen al interior del partido. El riesgo más serio que enfrentamos ahora no proviene de nuestros adversarios, sino de nuestras carencias, diferencias al interior. Pretender dividir a las compañeras y los compañeros de lucha en categorías como claudistas, obradoristas, puros, fundadores, conservadores, radicales, honestos, arribistas, intrusos, novedosos, solo constituye la polarización interna, escribió Monreal. El diputado aseguró que si estas etiquetas se imponen, existe un riesgo de ruptura y se evita la llegada de nuevos perfiles. Si esas etiquetas se imponen, el movimiento corre el riesgo de asfixiar su capacidad de renovarse y de impedir la aparición de nuevas figuras y liderazgos que pueden oxigenar y dotar de un nuevo impulso a Morena. Renovarse no es traicionarse, es asegurar la continuidad de un proyecto sin que pierda su esencia. La llegada de nuevos perfiles provenientes de otros partidos o de la sociedad civil no debería ser motivo de desconfianza, según el legislador. En su texto, Monreal afirma que Morena es un movimiento abierto al pueblo, salvo aquellos casos en los que, de acuerdo con los estatutos, se hubiese cometido actos de corrupción o represión o demostrado tener vínculos con la delincuencia organizada. El diputado señala en su texto haciendo un llamado para conservar la unidad y respaldar a la presidenta. Bueno, lo escrito por Monreal sugiere en un momento complicado dentro del movimiento, pues no solo las críticas a la senadora Chávez lo han puesto en aprieto, sino también la afiliación de perfiles polémicos como Miguel Ángel Yunes. A estas divisiones y críticas se suman en las últimas semanas los diputados y senadores han bloqueado o modificado algunas de las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo, entre ellas la reforma LIST.
el cambio de último minuto que se hizo a la reforma sobre el nepotismo. Es decir, Monreal ha jugado un juego en el que dice que solo eso puede salvar a Morena de las divisiones. En un movimiento plural como es el Movimiento de Regeneración Nacional como partido, obradoristas, puros, claudistas, o sea, todos esos adjetivos, es cierto que sale sobrando. Monreal escribió en el periódico El Universal, por eso le digo que ni siquiera es algo fuera de lugar decir que pudo haber sido el operador para que llegara María Teresa Ili, la hija de Papi, el dueño del Universal. Digo, como diputada plurinominal, ella no se iba a empolvar los zapatos. El problema es que persisten los problemas en Morena por los cotos de poder que se han tomado. A Monreal, creo que Luisa María Alcalde no le va a hacer ni cosquillas, ¿sí? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. En tanto, Luisa María Alcalde está en La Moreniza, se llama el programa que tiene, el podcast, que está bien para comunicarse con la base obradorista, la base morenista. Pero este tipo de situaciones en las que se pueden observar los movimientos que hay en el interior, la renuencia de Andrea Chávez a aceptar que está en campaña anticipada, que no habría motivo para estar en eso, la desfachatez de Monreal para hablar como si él fuese el dueño de Morena, lo coloca como un verdadero arribista, como un vulgar ambicioso. Estas disputas por lo que queda del PRD, la diputada Nora Arias prepara una impugnación por un fallo del Tribunal Electoral. La diputada acusó a los chuchos Víctor Hugo Lobo y Ricardo Monreal de querer apropiarse del instrumento político antes de las elecciones de 2027. Por si eso les fallara, pues ya traen también el movimiento Que Siga la Democracia. Es un hecho que están preparando un partido político con figuras de Morena, no con figuras nuevas. Las disputas por controlar al PRD de la Ciudad de México continúan. Las siglas del Sol Azteca en la capital nacional se resignificó luego de que el organismo político perdiera su registro a nivel nacional en las elecciones del 24. En este contexto, la presidenta y diputada local Nora Arias prepara una impugnación a un reciente fallo del Tribunal Electoral de la Federación que busca favorecer al grupo de los chuchos en una contienda que por ahora no tiene fin. Los problemas en el PRD se potenciaron hacia fines del año pasado cuando los chuchos, con Jesús Zambrano a la cabeza, perdieron el registro nacional al no haber superado el 3% de los votos en las últimas elecciones. Sin embargo, en la Ciudad de México, el Sol Azteca sí lo logró, por lo que su presidenta Nora Arias pudo mantener la estructura del partido. Esto generó una serie de nuevas disputas entre sectores históricamente enfrentados. El nuevo cruce surgió el martes de esta semana cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México atendió un reciente fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral que abre la puerta a la intervención de los chuchos sobre la sede del partido en la capital nacional. La resolución asegura que Nora Arias no podría ser la presidenta del nuevo instituto político porque asumió como diputada local en 2024, algo que sería incompatible con los estatutos internos del partido. Sin embargo, desde el equipo de Nora Arias aseguran que este fallo parte de un consejo que se realizó el 19 de septiembre, cuando el órgano político no existía como tal, porque no había superado el 3% de los votos y que por ende carecía de legalidad y de incumbencia. Esto no es otra cosa más que un robo y un asalto a la militancia por quienes no metieron ni un voto al PRD en el pasado proceso. Disparó y apuntó contra los chuchos el actual diputado federal por Morena, Víctor Hugo Lobo, a quienes acusó de querer robar lo que no trabajaron. En las sedes del PRD capitalino también apuntan contra Ricardo Monreal, al que acusan de estar detrás de los intentos de los chuchos y de Lobo para obtener un partido político para competir en las elecciones de 2027 y tener de esta manera la posibilidad de conquistar la reelección si es que Morena finalmente les prohíbe de manera interna. Muestra de ello, ejemplifican, es la conocida relación que existe entre el zacatecano Monreal y el presidente del Tribunal Electoral capitalino, Armando Ambriz Hernández. O sea, la jugada de Monreal tiene dos direcciones. Una de ellas sería agarrar agarrar lo que quedó del PRD en la Ciudad de México
para sus fines personales, porque son para fines personales, son fines políticos. Vulgar, ambicioso, es cierto. Pero con él hay un grupo de, un séquito que lo persigue por todos lados, y pues puedo mencionar a Pedro Aces, incluso a Gabriela Jiménez. Monreal acumuló poder desde el momento en que le dejaron incluso tener algunas gubernaturas. Alejandro Armenta de Puebla es del grupo de Monreal. Salomón Jara de Oaxaca es del grupo de Monreal. David Monreal, su hermano, ni qué hablar. Saúl Monreal, su hermano, ni qué hablar. Su hija que perdió en Cuauhtémoc, en la alcaldía de Cuauhtémoc, ni modo. Hay una sola persona que puede detener el avance dentro de una tribu que ya se considera caótica, la tribu, no Morena, la tribu de Monreal. Personajes impresentables como Pedro Aces, la misma María Teresa Ili, la hija de Papi, Gabriela Jiménez, de Que Siga la Democracia, son partidos o son instrumentos políticos que el Monri ha manejado a discreción. Y le digo que no podría operar el Monri en ese tipo de entramados políticos si fuese de veras comprometido con la Cuarta Transformación. Están tratando desde el interior, eso se llama ser un caballo de Troya, desde el interior generar las condiciones para reventar lo que se pueda y sacar raja política. Ahora, ¿por qué Luis Alcalde no le puede hacer nada? O no le podría hacer gran cosa, porque a Monri la que lo puede quitar de ahí, ya se había dicho en alguna ocasión, lo he dicho varias veces, y esta vez lo confirmo. La única persona que puede quitarle el poder a Monri podría ser Andy López Beltrán, que tiene buenas relaciones con toda la cúpula del partido político, de las dirigencias, pero la única que podría hacerlo es la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, es poco probable. Hace poco veía una gira de la presidenta de México en Zacatecas, y ahí estaba el Monri, y ahí estaba David Monreal. David Monreal, pues obviamente el gobernador, pero el Monri ahí apareció, estuvo invitado. Bajo ese criterio es poco probable que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a actuar en contra de Monreal, aparte de que, debo decirlo, por supuesto que sabe de qué se trata todo esto. Se ventilan situaciones muy difíciles, pero no insuperables. Por el bien de todos, pues debiera ser primero su partido, pero él no es de ese partido. Dice que es fundador de Morena, no lo dudo, pero muchos perdieron el rumbo hace tiempo. Y el Monri es uno de ellos. Deténganlo, o les va a hacer todavía más daño. Eso es lo que quiere. Tiene ansias de poder.